noches, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Mire qué lindo se ven aquí los hermanos de blanco. Aquí adelante. Y usted está muy atrás quizás. No le quieren venir. Ahorita les damos chance. Véngase más adelantito un poquito. Allá los que están atrás. La familia debe estar cerquita para verlos cuando se metan. Los hermanos allá atrás. ¿Por qué no se vienen, hermanos, más adelantito? Solo líderes allá atrás, los líderes se sientan adelante. Gloria a Dios, venga, acérquese. No se queden muy atrás, se ven más bonitos aquí adelante. No nos dejen solitos. Gracias, hermano. Va a disfrutar más si se sienta aquí más cerquita. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, el libro de los Hechos, capítulo 9. Y queremos meditar antes de ser testigos de los bautismos, hermanos, de nuestros queridos hermanos, ¿verdad? Tenemos esta fiesta de bautismos. Queremos meditar un poco y vamos a usar para meditar aquí este pasaje. Y vamos a hablar un poquito de la vida de Saulo, ¿verdad? Que luego él se convirtió en ¿quién? En Pablo, ¿verdad? En el apóstol Pablo, pero él se llamaba Saulo y él era de Tarso, Saulo de Tarso. Y vamos a titular este mensaje, hermanos, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 9, un testimonio de fe verdadera, un testimonio de fe verdadera. Y lo que queremos hacer es vernos en este espejo, cada uno de nosotros, para examinar, ¿verdad?, nuestra fe, nuestra conversión y para celebrar lo que el Señor ha hecho y está haciendo en la vida de nuestros hermanos también que se van a bautizar. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 19, pero la historia prácticamente se enmarca en casi todo el capítulo 9. Pero leamos estos 3 versículos, va a ser nuestro texto base. Dice, fue entonces Ananías y entró, dice, en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice, se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿fue qué, hermanos? Bautizado, dice. Mire lo primero que hizo. Dice que lo primero que él hizo cuando el Señor le recobró la vista y él tuvo fuerzas para levantarse, él fue a bautizarse, ¿verdad? Porque es lo primero que hacen los que conocen al Señor, los que se convierten a Cristo. Y habiendo tomado alimento, dice, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Todo esto pasó en la ciudad de Damasco. Hermanos, es común, ¿verdad? Entre mayor, pienso yo, es una persona casi siempre o siempre, ¿verdad? Es difícil de creer cuando una persona se convierte. No le pasó así a usted. No sé a qué edad se convirtió, pero a mí me pasó así. Y yo creo que entre mayor, más viejito es uno, al convertirse, pasa esto, ¿verdad? Que es difícil. ¿Difícil de qué, hermanos? De creer. A mí las personas me decían, bueno, ¿y qué te pasa? Me decían mis amigos. ¿Y qué te pasa? Y aún en mi casa no creían, ¿verdad? Cuando me convertí, tenía 21 años yo, pero no me creían, mis amigos me cuestionaban y bueno, las personas que me conocían les parecía algo raro. Y aquí Saulo, hermanos, Saulo de Tarso era un personaje bastante conocido en todo el mundo, ¿verdad? Allá en Jerusalén y en los alrededores. La reputación de Saulo de Tarso entre los cristianos no era una buena reputación, pero ellos lo conocían bastante
porque Saulo era un perseguidor de la iglesia. Dijéramos que Saulo, como un fariseo, era alguien radical, ¿verdad? Era un fariseo radical, era un religioso radical, como los que tenemos hoy día allá en el Medio Oriente, que quieren matar a todo el mundo, ¿verdad? Para ser solo ellos. Y Saulo de Tarso era alguien radical y así comienza el capítulo 9. Si usted mira el versículo 1 del capítulo 9, dice que respirando aún amenazas, dice, y muerte contra los discípulos del Señor, Saulo vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, dice, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, discípulos de Jesús, dice, los trajese presos a Jerusalén. Y si usted lee los versículos anteriores, encuentra ahí la narración de cuando Pablo es confrontado por el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Pablo viene con esas cartas, viene lleno de rencor, de odio, y él quería apresar a todos los cristianos, llevarlos presos a Jerusalén, meterlos presos y que los condenaran por infidelidad religiosa, dijéramos. Y el Señor se le apareció en el camino, ¿verdad? El Señor y Pablo, dice aquí el capítulo 9 que el Señor se le apareció en una luz más grande que la luz del mediodía. Y ahí Pablo quedó ciego, ¿verdad? Y así llegamos a nuestros versículos. Pero aún el mismo Pablo, años después, cuando le escribió la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 13, él les dijo, se identificó de la siguiente manera. Dijo él, habiendo yo sido antes blasfemo, dijo, perseguidor e injuriador. Entonces, veamos el testimonio de Pablo y veámoslo aquí en estos 3 versículos y vamos a ver básicamente 2 cosas esta noche, así de una forma rápida, dijéramos. El testimonio cristiano, hermano, lo pudiéramos dividir en un testimonio externo, le vamos a llamar, y un testimonio interno. Vamos a llamarle a ese testimonio de fe verdadera un testimonio externo y un testimonio interno. Veamos, número 1, el testimonio externo, el testimonio público, dijéramos, ¿verdad? Cuando alguien se convierte. Veámoslo aquí en la vida de Saulo de Tarso. Entonces, ese testimonio público que tiene que ver con la persona que cree el Evangelio, que cree en el Señor Jesucristo y se convierte en un seguidor del Señor, que se convierte, decimos, ¿verdad? En la doctrina cristiana le llamamos a esto la conversión de una persona de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte a la vida, la conversión del mundo a Cristo, esa conversión. Entonces, en el versículo 18, como leíamos, dice que Saulo, después de que Ananías ora por él, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Señor, Ananías dice en los versículos anteriores, estaba orando en su casa, y cuando él estaba orando, el Señor, el Espíritu Santo, le habló a Ananías y le dijo, quiero que vayas a tal calle, a tal casa, y ahí vas a encontrar a Saulo. Y entonces Ananías le dijo, ay Señor, le dijo, pero ese anda siguiendo ese me va a matar, dijo. Y entonces el Señor lo animó, ¿verdad? Y le dijo, sí, pero ve, le dice, y vas a orar por él, y cuando ores va a recobrar la vista. Y el Ananías, con algo de miedo, con algo de temor, pero fue. Y llegamos ahí al punto que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces Ananías ora por él y dice que Saulo, dice que en el momento en que él recobra la vista, al nomás levantarse, lo que él hace es bautizarse, pero
Después dice que comió. Fíjese que él se bautizó antes de comer, hermano. Porque Saulo entendía la importancia y la conversión era tan real, pues tan genuina, tan poderosa, tan fuerte, que lo primero que él quiere hacer al levantarse es bautizarse. Saulo, hermano, al ver el carácter, ¿verdad?, de Saulo de Tarso, vemos que Saulo era un hombre de acción, era un hombre fuerte de carácter, era alguien decidido, ¿verdad? Era alguien de acción. Y él tomó acción. Era un hombre diligente, apasionado, comprometido con lo que creía. Y él, la acción que toma inmediata es que se bautiza. Yo no sé si alguien que esté aquí, que usted dice creo en Cristo, pero no se ha bautizado. Esta noche lo que le quiero decir en el nombre del Señor es que esté esperando, ¿verdad? ¿Verdad que le podemos decir eso si hay alguien aquí o si alguien está viendo esta prédica? Si usted dice yo soy un cristiano, o sea, un seguidor de Jesús y no se ha bautizado, ¿qué le podemos decir, hermano? Que está esperando, ¿verdad? Eso es lo primero que vemos que Saulo hizo. Él se bautizó. Porque, hermanos, ese testimonio público, ese testimonio externo, lo primordial, hermanos, de ese testimonio cuando alguien cree en el Señor Jesús es el bautizo. Lastimosamente, ¿verdad?, en la práctica de la iglesia evangélica en nuestro medio, lo que se enfatizó por muchos años, y así venimos al Señor mucho, ¿verdad?, es que alguien era cristiano y alguien se convierte a Cristo. Ya vamos a ver en un momento lo que dice el pasaje. Es cuando alguien cree. Pero lastimosamente en nuestro medio se sobreenfatizó de que decíamos la oración del pecador. Pero bíblicamente hablando, no encontramos en el Nuevo Testamento la oración del pecador, ¿verdad, hermano? Usted, si ya encuentra un versículo donde se enfatice o se hable de eso, usted me lo enseña. Pero lo que el Nuevo Testamento enseña una y otra vez es que cuando alguien creía el Evangelio, ¿qué hacía, hermano? Se bautizaba. Cuando alguien decía que creía, cuando alguien ponía su fe en Jesucristo, lo primero que hacía era bautizarse, porque cuando les predicaban el Evangelio, les hablaban obviamente del bautismo, y lo mismo tenemos que hacer nosotros hoy día. Ese es el testimonio público de fe, de conversión. Cuando nos bautizamos, estamos testificando públicamente de que hemos creído en el Señor Jesucristo y que nos identificamos con los dos hechos fundamentales de lo que es el Evangelio. ¿Cuáles son los dos hechos fundamentales del Evangelio, hermano? La muerte y la resurrección de Jesús. Y a través del bautismo nos identificamos con la fe cristiana, nos identificamos con el Evangelio de Jesucristo. A través del bautismo nos identificamos con su muerte al sumergirnos, ¿verdad?, en agua y simbolizar que dejamos nuestra vida antigua enterrada ahí en esa sepultura. Simbólicamente nos identificamos de esa manera con la muerte de Jesús, y cuando salimos del agua, simbólicamente estamos diciendo que hemos experimentado la nueva vida que Cristo nos da, que Cristo nos ofrece, y que queremos vivir esa vida nueva en el poder de la resurrección de Jesús. Amén, hermano. Eso es lo que mis hermanos van a hacer. Ellos van a decir a través del bautismo que hemos creído, ¿verdad? Yo he creído en Jesús y ya no quiero vivir la vida anterior. Ahora soy una nueva persona, una nueva criatura, y quiero vivir una vida nueva, y sé que esa vida nueva solamente la puedo vivir en el poder de la resurrección de Jesús. El apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 6, versículo 3, y les dijo: ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él, dice, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso simboliza el bautismo. Y eso es la manera de testificar públicamente de que nos hemos convertido a Jesús a través del bautismo. Amén. Que dejamos nuestra vida vieja, nuestro hombre viejo ahí, y la mujer vieja también, y que ahora es una mujer nueva, es un hombre nuevo. Amén. Le damos un aplauso al Señor por la vida de nuestros hermanos. Unido con esto, hermanos, el testimonio público, ese testimonio externo, tiene que ver con un nuevo estilo de vida que la persona comienza a vivir, la persona que cree, ¿verdad? Que comienza a vivir desde el momento en que cree. Y lo vemos aquí en estos versículos. Fíjese, Saulo, hermanos, si usted mira el versículo 19, dice que después que fue bautizado, dice, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. ¿Y qué hizo Saulo, hermanos? Estuvo, dice, con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, ahora lo vemos a Saulo, en vez de perseguirlos, él ya es amigo. Fíjese que, hermano, si no es una gran, que dijéramos, contradicción. Aquellos que Saulo venía queriendo apresar y meterlos presos, ahora son sus amigos, ahora come con ellos, ahora convive con ellos. Y dice que estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. ¿Por qué él tiene ahora unas amistades nuevas? ¿Por qué hoy se junta él con los de la misma fe? Porque él es una nueva persona, es una nueva criatura. Y ese es parte del testimonio público que da aquel que se convierte a Jesús. Y entonces las mismas personas miraban y testificaban del cambio de Saulo y se extrañaban y no creían, como decíamos. Mire el versículo 21, leamos solamente. Ahí Hechos 9:21 dice, y todos los que le oían estaban atónitos, dice, o sea, estaban sorprendidos y decían, ¿cómo es esto? Decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y no vino aquí a eso, pues, dice, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Cómo es esto? Decía la gente. Entonces, hay un nuevo estilo de vida que sorprende a los que están alrededor de aquella persona que se convierte genuinamente a Cristo, hermano. Eso es así. Eso es lo que hemos experimentado todos nosotros. Cuando Pablo le escribió a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 9, Pablo les habló de esto a ellos. Pablo, acuérdense, llevó, ¿verdad?, la palabra tesalónica, les predicó el evangelio, dice que como una nodriza fue para ellos. Y entonces después les escribe la carta y les dice en el versículo 9, dice, porque ellos mismos, o sea, la gente, cuentan, dice, de nosotros, la manera en que nos recibisteis. La gente dice cómo ustedes nos recibieron y cómo ustedes se convirtieron, dice, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ese testimonio de fe genuina se manifiesta a través de un testimonio público, ¿verdad? A través del bautismo y a través de un estilo de vida diferente que comienza a manifestarse desde el inicio, porque cambia todo, cambia la persona y empieza a cambiar todo lo que le rodea, sus pensamientos, sus metas, sus amistades, sus pasatiempos, etc. Ahora hablemos un poquito, lo segundo, del testimonio interno, hermano. El testimonio interno.
Dijéramos que es el testimonio privado. Es el testimonio, pudiéramos decir, del Espíritu Santo. Lo que hablamos antes es el testimonio público, lo que es visible a cualquier persona que presencia la conversión de un hombre o de una mujer. Pero hay un testimonio privado, hay un testimonio espiritual, dijéramos. Hay un testimonio del Espíritu Santo que se manifiesta en medio de la iglesia especialmente y en la vida interior de la persona que se convierte. Es el testimonio del Espíritu Santo. En el versículo 13 del capítulo 9, si ustedes ven, podemos leer ahí en el versículo 13 y 14, cuando Ananías le dice al Señor, Señor, le dice, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. No, hombre, ¿y por qué me mandás a hablarle? ¿Por qué me mandás a que vaya a orar por él si me va a matar o a saber qué me va a hacer? Versículo 14. Y aún aquí, dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero dice, el Señor le dice en el versículo siguiente, en el versículo 15, ve, le dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, si Ananías por su propia voluntad hubiera ido o no hubiera ido, hermano, no va. Y yo hubiera hecho igual, quizás, digo yo, hermano, no va Ananías, ¿verdad? Porque imagínense si ese Saulo era tremendo, no va. Pero el Señor que le habló, el Espíritu Santo, le dijo, este hombre ahora es alguien que me va a servir a mí, le dijo el Señor. Y a veces hay personas que no le simpatizan, o hay personas que uno les tiene desconfianza. Pero nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como creyentes, debemos pedirle al Señor y ser sensibles, ¿verdad? Ser sensibles y tener un corazón abierto y siempre a que si el Señor obra, las personas pueden cambiar, amén, hermano. Aunque uno desconfíe de alguien. ¿Usted desconfía de alguien? Sí, ¿verdad? No, usted no confía de todo, ¿verdad? Hay personas que usted diría, no, es que no confío yo. Sí, pero debemos pedirle al Señor, ¿verdad? Cuando el Señor nos da testimonio a nuestro corazón de que la persona es sincera, pues en su fe, y era el caso de Saulo. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 16, dice que el Espíritu, y con E mayúscula, mire, o sea, el Espíritu Santo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, de que somos hijos de Dios. A veces la persona dice, ¿cómo puedo yo estar seguro de que soy un hijo de Dios? ¿Cómo puede estar seguro, hermano, hermana? ¿Quién le puede dar esa seguridad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro corazón de que Él me da testimonio a mí de que soy un hijo de Él. Pero el Espíritu Santo también le da testimonio a la iglesia, como le dio a Ananías de Saulo. El Espíritu Santo le da testimonio a la iglesia de que alguien es creyente, o si alguien, pues a saber si es creyente. El Espíritu Santo le va a dar testimonio a la iglesia. Y miren el versículo 17 que leímos, cuando Ananías llega a ver a Saulo y lo encuentra ahí cieguito, ¿verdad? Mire cómo le llama Ananías a Saulo, hermano. ¿Cómo le llama? ¿Cómo le dice? Hermano, le dice, qué lindo, ¿verdad? Dice, hermano Saulo, le dice. Si ese Saulo era un diablo, hermano. Si ese Saulo hasta un día o 2 días antes era un diablo, asesino de creyentes, perseguidor, injuriador.
y Ananías, por el testimonio del Espíritu Santo, ¿verdad?, le dice a Saulo: hermano Saulo. Yo me imagino que esas palabras deben de haber resonado en los oídos de Saulo, ¿verdad? Saulo no lo podía ver, estaba cieguito todavía. Y a saber cómo el Señor ministró a Ananías, ¿verdad?, que iba con temor, pero quizás cuando entró a esa casa y lo vio ahí ciego, y a saber qué rostro, ¿verdad?, le vio a Saulo, a ese hombre que era un ogro, quizás le vio brillar el rostro, y el Espíritu Santo lo conmovió y le dice: hermano Saulo, hermano Saulo. Y yo imagino que en los oídos de Saulo debe de haber sido como música del cielo, como dice aquel canto, ¿verdad? Como algo, palabras que nunca había escuchado antes. Dice: hermano Saulo, le dice. Y vemos que dice: y los discípulos de Damasco, estuvo con ellos unos días, dice el versículo 19, y ellos tuvieron testimonio también de que era un verdadero creyente. Y si usted sigue leyendo del versículo 20 en adelante, dice que los discípulos de Damasco, o sea, la iglesia en Damasco, Pablo, después de que se convirtió, vivió unos días con los hermanos en Damasco, o sea, vino a formar parte de la iglesia en Damasco. Fue la iglesia en Damasco que lo bautizó y fueron ahí que le dieron sus primeros discipulados, dijéramos, ahí en Damasco. Y si usted sigue leyendo, puede darse cuenta de que los discípulos de Damasco lo protegieron, lo alimentaron, lo cuidaron, lo fortalecieron y lo protegieron, porque los judíos comenzaron a querer matar a Saulo al darse cuenta de su conversión. Y ellos, los discípulos en Damasco, dice que lo protegieron, lo resguardaron y lo ayudaron a escapar, hasta lo colgaron del muro de la ciudad en una canasta, dice, y lo escondieron para que él pudiera huir. ¿Por qué? Porque los hermanos tuvieron testimonio de que Saulo en verdad se había convertido y de que era un hermano, y lo acogieron en esa iglesia. Por eso, hermanos, la importancia de la iglesia. Cuando nos bautizamos, hermano, y por eso de un tiempo para acá, ¿verdad?, hemos tomado con más cuidado y seriedad lo que es el bautismo, lo que es la membresía de la iglesia, hermano. Yo recuerdo una vez hace años que bautizamos como 100 personas allá en Chalchuapa. Bien bonito. Y de esas 100 personas, a saber quiénes eran, a saber qué se hicieron. No los discipulamos, a saber si de verdad se habían convertido, si solo fue el momento, a saber, no sé qué habrá pasado. Y me acuerdo bien porque a mí me dio hasta hipotermia, me dio, porque estaba bien helada el agua y era cerca de diciembre, creo, no me podía calentar después. Pero hermanos, cuando alguien se bautiza para unirse. Siempre vemos eso en el Nuevo Testamento. La gente, los hermanos se convertían, se bautizaban, y ¿cuál es lo siguiente que hacían? Se unían ¿a dónde? A la iglesia. En Hechos, ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 41, allá en Jerusalén, dice que los que recibieron su palabra, en la prédica de Pedro, fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Aquí vemos a Saulo de Tarso. El Señor se le aparece porque solo Él puede salvar, ¿verdad? Solo Él puede convertir el corazón, solo Él puede cambiar el corazón. Pero cuando una persona cree el Evangelio porque Dios hizo ese milagro y responde bautizándose y responde uniéndose a la iglesia, conviviendo con los hermanos, como lo hizo Saulo aquí, dice, pasó con los hermanos de Damasco, ellos lo acogieron,
formó parte de la iglesia de Damasco un tiempo. Él se unió a esa iglesia. Entonces Saulo tenía un testimonio genuino, un testimonio real de que él era un creyente y que era parte de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia de Damasco, hasta que por la circunstancia él tuvo que huir y ellos lo ayudaron a escapar y se fueron de ahí. Entonces, mis amados hermanos, concluyendo para pasar a los bautismos, cuando Felipe, ¿verdad?, le predicó el evangelio a aquel eunuco camino allá cuando venía en el carruaje bajando en Samaria, dice que después que él le predicó el evangelio, el eunuco vio que había algo de agua, a saber qué era, una poza, una laguna, un lago, a saber qué, y le dijo, ahí hay agua, le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él le dijo, si crees, bien puedes. Y esta noche vamos a ser testigos de nuestros hermanos, ¿verdad? Vamos a ser parte, y la idea es que seamos parte activa de las vidas de ellos, ¿verdad? Que los acojamos, que los recibamos, que los cuidemos, que los discipulemos, que los amemos, que les ayudemos a que ellos avancen en el camino del Señor, en el propósito del Señor. Saulo de Tarso iba a ser un apóstol. Saulo de Tarso iba a ser un testigo en los reyes de las naciones, dijo el Señor. Ninguno de nosotros somos Saulo, ¿verdad? Ni Pablo, el apóstol Pablo. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y tiene un propósito para nuestros hermanos. Para cada uno de ustedes Dios tiene un propósito. Y nosotros, la iglesia, debemos ayudarle a ellos a que ellos puedan encontrar ese propósito, encaminarlos, ¿verdad? Tomarlos de la mano, protegerlos, cuidarlos, acogerlos y que ellos puedan encontrar ese propósito, ese lugar que Dios ha preparado para que ellos le sirvan a Él y puedan cumplir la misión de Dios en este mundo, según el llamado de Dios, según los dones, los talentos que Dios les ha dado y les va a dar en el futuro. Que el Señor, hermanos amados, nos use a cada uno de nosotros y nos use como iglesia. Voy a leer aquí el certificado que le vamos a entregar al final. Dice el certificado de bautizo. Dice, la Iglesia Oasis de Gracia otorga el siguiente certificado de bautizo a Jennifer Jael de Flores por haber recibido el bautismo en agua, dando testimonio de la palabra de Dios cuando dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, Hechos 2:41. Dado en la ciudad de Santa Ana a los 8 días del mes de noviembre de 2023. Firma su servidor y el pastor Carlos Ramírez como pastor de membresía. Y aquí está el de hermana Jacqueline Calderón de Alas y también el certificado del hermano Carlos Mauricio Santos, que por cierto, hace 2 domingos atrás tuvimos un almuercito de clausura de todo el discipulado de nuevos miembros y hermano, fue lindo escucharlos a ellos, ¿verdad? Escucharlos y ver la sinceridad con la que ellos expresaron y su deseo de seguir al Señor, de servir al Señor. Y esta noche vamos a ser testigos de eso, de estos primeros pasos, ¿verdad? Que ellos están dando decididos, ¿verdad? De seguir a Cristo. Como dice el corito aquel, hermano, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Gloria a Dios. Hermanos músicos, vamos a invitar al pastor Carlos Ramírez que pase. Y antes, en lo que ellos, vamos a entonar un canto quizás, en lo que, para prepararnos para este momento. Dios les bendiga, mi nombre es Jennifer Yael de Flores. Pues el motivo de que yo me voy a bautizar es principalmente de que desde hace muchos años yo lo he venido posponiendo, porque sentía que aún no estaba lista, que no era mi momento. Pero Dios ha llenado mi corazón y me ha preparado, y hoy sí tengo la necesidad, tengo el deseo de bautizarme. Y Dios ha sido tan bello conmigo que soy muy agradecida. Eso sería todo. Hermana Yael, queremos orar por su vida, para que el Espíritu del Señor, que sabemos que está en su corazón, le haga crecer cada día más. Que el amor por nuestro Señor se incremente cada día más, y para que pueda hacer luz a lo que nos ha llamado el Señor, ¿verdad? A hacer luz con un buen testimonio, con esa vida nueva que todos anhelamos, que comienza con el bautismo. Ese es nuestro deseo delante del Señor para su vida, para que pueda alumbrar a su familia, en medio de los que le rodean, donde quiera que el Señor le envíe, que sea esa luz que el Señor desea que seamos. Queremos orar por eso, para que nuestro Padre sea glorificado en su vida hasta que Él venga o hasta que Él le llame a su presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos delante de ti, delante de esta congregación, Señor, todos juntos, nuestra hermana Yael, para que sea tu Santo Espíritu que la haga crecer en entendimiento, en sabiduría, que la haga sabia, que tú la alumbres, Padre, para que pueda ella glorificar con su vida. Ayúdale en los momentos difíciles que inevitablemente vendrán a su vida, que la fe, que la esperanza y que la confianza en ti, Señor, no se aparte. Gracias, Padre, porque nos permites presentarla delante de ti con ese deseo de que su vida sea para ti. Y así, hermana, a él la bautizamos como el Señor nos manda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siendo un vil pecador, como en tu mesa. Hola, mi nombre es Jacqueline Calderón, y pues este día quiero compartir con ustedes el motivo por el cual Dios ha hecho muchos cambios en mi vida y por el cual me quiero bautizar. Para empezar, desde que empecé a asistir a la iglesia, pues Dios ha llenado mi corazón con mucho gozo y ha hecho muchos cambios positivos en mi vida. Y ha llenado mi corazón con el deseo de este día, pues poder bautizarme y poder seguir el camino que Él ha dejado para que sus hijos podamos continuarlo. Gracias. Queremos orar por su vida, como decía usted allí en el video, que quiere una vida diferente, ¿verdad? Servirle al Señor. Y ese es nuestro anhelo y el anhelo de nuestro Padre, que usted pueda servirle dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? Que alumbre la luz de Él que está en usted, que pueda alumbrar alrededor. A eso nos ha llamado nuestro Padre, a poder servirle, a glorificarle con nuestras vidas, cuidar a su familia, guiar a su familia por el camino de la verdad, y esa va a ser nuestra oración, para que el Señor siga bendiciendo su vida y la haga crecer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Gracias por nuestra hermana Jacqueline, por ese paso extraordinario de fe. No podemos dudar, Señor, que es la obra de tu Santo Espíritu en su vida. Te suplicamos que sea tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que siga creciendo en ella, hasta que llegue a la estatura de ese varón perfecto de nuestro Salvador, que pueda alumbrar con su vida donde tú la lleves, Padre, donde tú la dirijas. Que sea una nueva mujer, con una nueva vida, con esa nueva vida que solo tú nos puedes dar, Señor. Gracias porque nos permites presentarla delante de ti, junto con todos nuestros hermanos de esta congregación. Gracias, Padre, porque sé que tú nos escuchas. En el nombre de Jesús hemos orado, amén. Y así, hermana, la vamos a bautizar como el Señor nos ha ordenado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues el motivo del por qué estoy aquí es para decirles lo que Dios ha hecho en mi vida, la transformación que Él ha tenido, que yo he tenido gracias a Él. Pues Él ha transformado mi forma de ser, ha transformado mi carácter, mi forma de ver las cosas. Pues también me ha ayudado a mi diario vivir, a aprender a convivir con mi familia. Y pues el motivo de estar aquí es porque pues me voy a bautizar, y eso Dios puso el sentir en mi corazón. Es algo que yo sentí, que Él me puso ese sentir en mi corazón. Y pues aquí estamos comprometidos, y con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante. Hermano Carlos, realmente estoy impresionado me impresionó cuando dio el testimonio de la forma como el Señor lo atrajo. No de la mejor manera como usted lo explicaba, pero al final es gloriosa, porque es la forma como Él nos llama a cada uno de una manera muy personal y particular. Y ese deseo suyo de servirle al Señor, crecer, como lo ha expresado muchas veces, por eso vamos a orar, para que sea luz, para que sea una guía en su familia, en su trabajo, en su comunidad, dentro de la congregación. Ese es nuestro deseo y el deseo de nuestro Padre, formar a Jesucristo en su vida, que cada día más se parezca a Jesucristo. Es el deseo de nuestro Padre, y eso queremos orar para que se cumpla ese deseo, ese anhelo, que sé que es el deseo de nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos por nuestro hermano, por ese paso de fe que está dando, Señor, del cual somos testigos. Te suplicamos en el nombre de Jesús que lo hagas crecer, que tu Hijo amado sea formado en él, en todas esas características extraordinarias de tu Hijo. Hazlo crecer en amor, en misericordia, en gracia. Hazlo crecer en paciencia. Hazlo crecer en dominio propio. Hazlo crecer en todo lo que es tu Hijo, nuestro Salvador. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y así oramos por la vida de nuestro hermano, por su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Y así, como el Señor nos manda, queremos bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones,
puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.